Hola muchachos, buenas tardes, buenas noches. Hace mucho que no nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, tengan todos muchachos. Pues vamos a apurarnos porque pues desafortunadamente las actividades que suelen ocurrir a veces en los campus pues hacen que nos atrasemos un poco, ¿no? Pero pues vamos a echarle ganas. Hasta donde yo tengo entendido, creo que no van a modificar el calendario escolar, o sea que las fechas de los exámenes siguen programadas para cuando estaban programadas. Entonces vamos a tratar de cubrir lo más que podamos en cuanto al contenido. Voy a tratar de filtrar muy bien los temas que desafortunadamente a veces pues no son tan relevantes para su carrera como ustedes como QFBs. No es que no sean importantes o no es que sean temas que no se utilicen a lo largo de su educación, sino que son temas que quizás no sean tan relevantes. Desafortunadamente, pues esto va a causar un poco de pues que no salgan tan bien preparados de este propedéutico, pero a la vez son también temas un poco básicos que ustedes van a poder estudiar en su propio tiempo. Además de que a través de los representantes de cada uno de los grupos, tanto del PD como del PC, les pasé la lista completa de todos los videos que tengo preparados para este curso de propedéutico. Y con esos mismos videos ustedes los pueden ir viendo en su tiempo libre para que puedan prepararse para su curso de Matemáticas 1. El curso de Matemáticas 1 definitivamente se basa en los contenidos de matemáticas del curso de inducción de matemáticas. Si no, digamos, no tanto dominen, pero si no tienen una idea clara de los temas de matemáticas en este curso de propedéutico o el curso de inducción, definitivamente les va a costar un poco más de trabajo. No significa que van a reprobar, no significa que no le van a entender a matemáticas 1, simplemente pues les va a costar un poco más de trabajo porque van a tener que aprender estas matemáticas que es álgebra básica para después comprender las matemáticas que se ven en matemáticas 1, sobre todo en el segundo parcial o en el segundo bimestre donde ya entramos a cálculo diferencial. Y obviamente, definitivamente, estas dos matemáticas son las bases para matemáticas 2, en donde ya en la primera parte de matemáticas 2 se tocan cálculo integral y en la segunda parte ya empezamos con ecuaciones diferenciales. Entonces, un conocimiento va sobre otro, sobre otro, sobre otro para que ustedes puedan tener una calificación aprobatoria en esas asignaturas. Definitivamente ustedes no van a ser matemáticos, no van a ser personas que estén utilizando las matemáticas como el pan de todos los días para resolver cada una de las situaciones que se les presenta a lo largo de su carrera. Es una carrera un poco más analítica, pero que a veces sí se necesitan estas herramientas matemáticas algebraicas, de cálculo y de ecuaciones diferenciales para que en ocasiones, cuando queramos hacer algún experimento, pues nos ayudemos, como pues haciendo gráficas y utilizando derivadas, utilizando integrales para poder interpretar esas gráficas de una forma mucho más práctica y definitivamente mucho más económica al tener que estar repitiendo y repitiendo experimentos hasta hallar una solución al problema planteado que se obtiene. Bien. Ok, pues ya estamos aquí un poco más. Estaba haciendo un poco de tiempo para ver si entraban más personas. Creo que ya somos suficientes. Y pues vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, habíamos terminado de hacer estas ecuaciones exponenciales. Vamos a retomar esas ecuaciones exponenciales nada más para que recordemos más o menos cómo podemos resolver estas ecuaciones que son exponenciales. Recuerden que la diferencia de una ecuación, por ejemplo, que es cuadrática, una ecuación para empezar, la que es lineal, vamos a ver, va a tener la forma de y igual a mx más b. Esa es la ecuación de una recta. Ya sabemos que la m es la pendiente y que b es la ordenada al origen. Esa es en su forma punto pendiente, pero cuando nosotros vemos una sola ecuación en su forma general, va a tener la forma de ax más b igual a 0. Aquí tenemos una sola variable, la variable x. A representa cualquier número, b va a representar cualquier otro número
que es y constante, un número constante que nunca va a cambiar. La única que va a ser cambiante va a ser la variable x. Esa es una ecuación lineal. Después tenemos las ecuaciones cuadráticas que tienen la forma de ax cuadrada más bx más c igual a 0. Igual, aquí las letras a, b y c representan números conocidos, constantes, no variables. La única variable que tenemos aquí es la x. Pero como x está elevada al cuadrado, entonces esta representa una ecuación cuadrática, una ecuación cuadrada, no una ecuación exponencial. Entonces, ¿cuándo es que vamos a tener las ecuaciones exponenciales? Las ecuaciones exponenciales van a ser aquellas que tienen la forma de, a lo mejor y o 0 es igual a por b a la x, donde el exponente es el que representa la variable. En estas dos ecuaciones tenemos que la variable no es un exponente, sino es un número, es una base. Y el exponente, pues, es un número que nosotros sí conocemos. Aquí es a la primera potencia, igual que aquí. Y aquí tenemos a la potencia 2. Pero cuando la variable es la que va cambiando, entonces aquí es cuando nosotros identificamos que vamos a tener una ecuación exponencial. ¿Bien? En esta ecuación, bueno, vamos a empezar con esta ecuación número 1 que ya habíamos resuelto. Pues aquí claramente podemos ver que la variable está en el exponente. Lo mismo en este otro problema. Vemos que aquí la variable está en el exponente, por lo tanto representa una ecuación exponencial. En esta también, ahí vemos que tenemos el exponente. En el exponente, perdón, tenemos la variable. Ahora, en el problema número 4, ¿por qué el problema número 4 representa una ecuación exponencial? Porque se tiene una variable, bueno, en la raíz. Ok, dentro de la raíz, que a esto le vamos a llamar el radicando x menos 3, ahí tenemos la variable de x. Pero también en la raíz, el índice de esa raíz, tenemos otra variable. ¿Cuál es otra forma en la que yo puedo representar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4? ¿Cómo lo puedo representar? 4 elevado a 1/2. 4 elevado a la 1/2, exactamente. Aquí yo tengo un índice de 2. Si yo quiero pasar ese índice como un exponente, lo tengo que pasar como su recíproco. Voy a copiar este problema y lo voy a llevar hasta aquí abajo de nuestro llano. Bien. Entonces, si yo quiero reexpresar el lado izquierdo de esta expresión de tal manera que yo obtenga un exponente y que ya no me queden radicales, entonces esto lo puedo yo reescribir como 3 a la x menos 3 y todo esto elevado al exponente, el recíproco de este. Entonces eso quiere decir 1 sobre 2x menos 1. Y esto va a ser igual a, pues vamos a hacer lo mismo aquí nada más para que tengamos todo expresado en los mismos términos. No tenga raíz de un lado y del otro lado no tenga raíz. Ahora, aquí lo que yo tengo en este lado es algo parecido a esta propiedad. Y déjenme hacer esto un poco más chiquito. A ver, tengo un número cualquiera a elevado a una potencia y elevado a otra potencia. El 3 es como si fuera el A, el X menos 3 es como si fuera la M, y todo este que es la potencia del número que está dentro del paréntesis es como si fuera la N. ¿Cómo yo puedo, o cuál es el resultado de esta operación? Un número elevado a una potencia, elevado a otra potencia, ¿qué hago con esas potencias? Se multiplican. Se multiplican. En este caso, entonces, yo multiplico este número por este número. Y recuerden que este número que está adentro, el x menos 3, es como si yo tuviera también x menos 3 sobre 1. A final de cuentas es una fracción, para que así yo vea que entonces estoy multiplicando estas dos fracciones. Y recuerden que para multiplicar dos fracciones, lo que hago es que multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, esto lo puedo reexpresar como 3 a la, pues el
X menos 3 por 1, pues es X menos 3. Y en el denominador sería 1 por 2X menos 1. O sea, 2X menos 1, nada más. Y de lado me queda 27 a la 1 medio. Bien, del lado izquierdo ya, listo. Ok, ya multipliqué estos dos exponentes y claramente puedo ver que esto sí representa una expresión exponencial. ¿Por qué? Porque la variable está en el exponente. Del lado derecho, pues tengo 27 a la 1 medio. Realmente yo no puedo relacionar esto con esto si lo veo así. Sin embargo, yo sé que este 3 y este 27 se relacionan de alguna manera. ¿Cómo yo puedo reexpresar este 27 en términos de 3? 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo. Todo esto es este 27 que tengo aquí. 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. Entonces 3 elevado al cubo. Pero este 27 que es 3 elevado al cubo está siendo elevado a la 1 medio. Entonces sigo marcando ese 1 medio. Esta misma propiedad que apliqué aquí se la tengo que aplicar también a esta parte. Entonces, del lado izquierdo, perdón, simplemente queda de la misma manera. Y esto va a ser igual a 3 a la, pues 3 por 1 medio. Y 3 por 1 medio, pues es 3 medios. Ahora sí, como ya tengo la misma base en ambos lados, pues si yo sé que de un lado 3 elevado a este exponente es igual a 3 elevado a este otro exponente, eso quiere decir que este exponente es igual a este exponente. Entonces yo automáticamente puedo poner esa relación de que, pues x menos 3 sobre 2x menos 1, pues tiene que ser igual a 3 medios. ¿Por qué? Porque ambos son de la misma base. Esa es una forma, digamos, directa de razonar este problema. Sin embargo, la forma correcta aplicando las propiedades de los logaritmos es que si yo tengo una base 3, para despejar este exponente, pues yo tengo que aplicarle un logaritmo que sea de la misma base que la base de mi exponente. Por lo tanto, a ambos lados lo más correcto es aplicarles el logaritmo base 3 de toda esta expresión. Y lo que le hago a un lado, pues se lo tengo que hacer al otro lado. Si recordamos, una de las propiedades de los logaritmos es que cuando yo tengo un logaritmo de un número y ese número a un exponente, el exponente yo lo puedo pasar como multiplicando a todo este logaritmo. Entonces, esta expresión podría quedar como x menos 3 sobre 2x menos 1 por el logaritmo base 3 de 3. Y a este 3, pues ya no le escribo este coeficiente, o este exponente, perdón, porque ya lo pasé de este lado multiplicando. En ese mismo sentido, hago lo mismo, pero del lado derecho. Y del lado derecho, entonces me queda que este 3 medios, si lo paso de este lado multiplicando, pues me queda logaritmo base 3 de 3. Y también ya aprendimos que un logaritmo de cualquier base de esa misma base, pues se simplifica a simplemente 1. ¿Por qué? Porque son operaciones contrarias. Así como 5 entre 5 es igual a 1, el logaritmo base b de cualquier número b, pues también va a ser igual a 1. Entonces, lo que realmente está sucediendo es que toda esta expresión la estoy multiplicando por 1. Pues es lo mismo que simplemente esta expresión, porque cualquier expresión por 1, pues es sí misma. Y del lado derecho ocurre lo mismo. 3 medios por 1, pues simplemente 3 medios. Entonces, podríamos pasar directamente de aquí a acá, al ver que son las mismas bases, pero si queremos demostrarlo, entonces simplemente hacemos este paso intermedio. Bien, en el examen, ¿qué es lo que pueden hacer? Claro que pueden saltarse todo esto y nada más pasar que esto es igual a esto. A final de cuentas, ustedes están demostrando que saben y que comprenden las reglas detrás de cómo hacer este despeje.
Ahora sí, de tener una ecuación original que es exponencial, pasamos a una ecuación que es lineal. Mande. ¿Pero por qué se había aplicado lo de los logaritmos? Esta es una forma de poder comprobar o demostrar ese despeje. Habíamos utilizado que si esta base 3 elevado a este exponente es igual a esta base 3 elevado a este exponente, bueno, pues directamente pues es más que evidente que esto tiene que ser igual a esto. Sin embargo, utilizamos los logaritmos nada más para demostrar que efectivamente podemos llegar a esto. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esta expresión, ya no es una expresión o ya no es una ecuación exponencial. Ya la podemos resolver. Simplemente, este 2 pasa de este lado multiplicando y este 2x menos 1 pasa del otro lado multiplicando. En otras palabras, 2 por x menos 3 va a ser igual a 3 por 2x menos 1. En ambos lados distribuyo 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6. Del lado derecho distribuyo el 3. 3 por 2x, 6x y 3 por menos 1, menos 3. Ahora busco los términos semejantes, los llevo de un lado y los que sean semejantes que no tengan la variable, las llevo del otro lado. 2x, este 6x pasa del otro lado, restando. Y esto es igual a, de este lado derecho, de por sí tenía este menos 3, lo paso ahí. Y este menos 6 lo paso del otro lado como 6 positivo. Ya tengo términos semejantes. 2x menos 6x es menos 4x. Y del lado derecho tengo menos 3 más 6, pues va a ser 3 positivo. A final de cuentas, finalmente, perdón, este 4 que está multiplicando a la x lo paso del otro lado dividiendo y x va a ser igual a 3 entre menos 4, que es exactamente lo mismo que menos 3/4. Y hemos resuelto para el valor de x de esta expresión. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Bueno, vamos a hacer uno más. Hoy el 5 se ve. De hecho, estos tres, vamos a hacer estos tres el día de hoy. Porque estos ejercicios realmente ponen a prueba. Oh, no quería eso. Ponen a prueba todas las herramientas algebraicas que nosotros hemos estado aprendiendo desde que comenzamos a estudiar matemáticas. Y en general, o sea, desde si sé multiplicar dos fracciones, si sé restarlas, si me sé las propiedades de los exponentes, las propiedades de los radicales, y ahorita pues aprendiendo de propiedades de los logaritmos también. Muy bien. Entonces tenemos 3x más 2 más 3x más 1 más 3x igual a 13 sobre 19. Eso está un poco complicado, como que pareciera que todos los exponentes, perdón, todas las bases están en base 3. Esta está base 3, base 3, base 3. Pareciera entonces que yo pudiera aplicar logaritmo base 3 de toda esta expresión. Sin embargo, no hay ninguna propiedad en la que yo aplique el logaritmo y que adentro yo tenga sumas. Hay una propiedad que me dice que un logaritmo de cualquier base de A más bien, logaritmo de cualquier base de X por Y, por ejemplo, esto yo lo puedo separar como el logaritmo base B de X más el logaritmo base B de Y.
Eso sí se puede, pero cuando adentro del argumento yo tengo una multiplicación. En este caso, si yo aplico logaritmo a todo esto, pues aquí adentro yo no tengo multiplicaciones, tengo sumas. Entonces no lo voy a poder separar como, pues el logaritmo de este más el logaritmo de este más el logaritmo de este. En lugar de entonces aplicar directamente logaritmos, lo que yo pudiera hacer es aplicar una de las propiedades de los exponentes, pero de manera inversa. ¿A qué me refiero? La acabamos de ver. O bueno, más bien no es cierto, esta es otra. A a la m por a la n. ¿Y esto va a ser igual a qué? ¿Qué sucede con esos exponentes? Se suman. En este caso se van a sumar. Bueno, pues cada uno de estos pareciera que se le está aplicando algo muy similar a esto, donde la base es A, 3, M va a representar la X y N va a representar esta constante que se le está sumando. Entonces, ¿de qué otra manera yo pudiera reexpresar este 3 a la X más 2 si aplico esta misma regla, pero de manera inversa? Como 3 a la Sí. X por 3 a la 2. Al cuadrado. Al cuadrado o a la 2, exactamente. Estoy regresando a esta propiedad. Más, y esta misma regla la utilizo para este. Pues 3 a la X por 3 a la primera. Muy bien. Y aquí pues pareciera que este nada más lo pongo como 3 a la X. Bien. Ok. Ahora. Yo aquí tengo un trinomio. Igual que aquí. Esto es un trinomio. Aquí está el primer término, aquí está el segundo término y aquí está el tercer término. ¿Tienen algo en común estos tres términos del trinomio? El 3. Un 3. ¿Qué más? X. Y una X. 3 a la X. Cada uno tiene en común 3 a la X, 3 a la X y 3 a la X. Eso quiere decir que yo puedo factorizar esa 3 a la X. ¿Por qué? Porque entonces al factorizarlo, entonces ya ¿cuántas veces va a aparecer esa X? Una sola vez. Me quita de muchos problemas. Bueno, al factorizar aquí, ¿qué me queda? Pues 3 al cuadrado más, en este segundo, ¿qué me queda? 3. Solo 3 más, y en este último, ¿qué me queda? 1. 1. 1. No. Y esto va a ser igual a 13 sobre 9. ¿Ok? Todos estos son términos semejantes. ¿Cuánto me da 3 al cuadrado más 3 más 1? 13. 13. Entonces, esto es lo mismo que 3 a la X por 13 igual a 13 sobre 9. Bueno, si este 13 que está aquí multiplicando lo paso dividiendo, ¿y por qué quiero hacer eso? Porque pues a final de cuentas quiero despejar esta X. Pues del lado izquierdo solo me queda 3 a la X igual a 13 sobre 9 sobre 13. Pues esos 13 se simplifican. 3 entre 13 me da 1. Y esto me quedaría entonces como 3 a la X igual a 1 sobre 9. Siempre que yo tengo un exponente, es muy importante fijarse en la base de ese exponente, para que entonces el resto de la ecuación la pueda yo reexpresar, pero en esa misma base. Este 9, ¿podría yo reexpresarlo como base 3?
Sí. Sí. Pues sí, como 3 al cuadrado, ¿no? Pero aún así no puedo yo decir que esto es igual a esto. No puedo todavía utilizar las propiedades de los logaritmos, porque este 3 está en el denominador. ¿Cómo puedo pasarlo al numerador? Como la inversa. Negativo. Como su recíproco. 3 a la menos 2, exactamente. Y ahora sí, si yo quiero, pues aplico logaritmo base 3 de los dos lados, se cancelan esto, o simplemente yo puedo decir que x es igual a menos 2. Y ya resolvimos este problema. Vamos a hacer el problema número 6. Ah, no, no quiero eso. Ahí está. Ok. A ver, intenten hacer este problema ustedes. Les doy 5 minutos. Yo creo que en 5 minutos lo podrían hacer. Es muy, muy similar al anterior. Incluso está un poco más fácil. Conforme vayan terminando, vayan alzando la mano, por favor.
Muy bien. Ok, a ver, Yasmín, ¿cuánto te dio X, el valor de X? 1. 1. Vamos a ver si eso es cierto. Yasmín dice que X es igual a 1. Podemos verificar su respuesta rápidamente. Si nosotros sustituimos ese 1 aquí. Entonces es 7 a la 1 más 1 menos 7 a la 1 menos 1 y vamos a ver si eso realmente es igual a 48. Bueno, 7 a la 1 más 1 es igual a 7 al cuadrado, menos 7 a la 1 menos 1 es igual a 7 a la 0. Es igual esto a 48. ¿Cuánto es 7 al cuadrado, muchachos? 7 por 7. 49. Perdón, 49. ¿Y cuánto es 7 a la 0? 1. 1. 1. Cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. ¿Y 49 menos 1 es igual a 48? Sí. Sí. Muy bien, Yasmin. Muchas gracias. Sí es igual a 1. Bien, pues verificarlo es bastante sencillo. Simplemente tomamos el valor de esa variable, lo resustituimos en la expresión original. Pero aquí el chiste es cómo resolver esa ecuación, cómo encontrar aquel valor de X o aquellos valores de X, porque a veces es más de un solo valor, que satisfagan a esta igualdad o a esta ecuación. Pues bueno, hacemos lo mismo que en el anterior. Esta expresión yo la puedo poner nuevamente como 7 a la X por 7 a la primera o simplemente como por 7 menos 7 a la X por 7 a la menos 1. Y pues la igualdad me dice que esto tiene que ser igual a 48. Muy bien. Factorizo ese 7 a la X pues porque es el término que tienen en común esta expresión polinómica. ¿Y esa expresión, qué tipo de expresión polinómica es? ¿Es un monomio, binomio, trinomio, cuatrinomio? ¿Qué tipo es? ¿Un binomio? Binomio, exactamente. Tengo todo este término. ¿Cómo sé que es un término? Porque solamente hay multiplicaciones y divisiones. Por todo este, perdón, menos todo este término. Perfecto. Al factorizar, entonces, esto me queda como 7 menos 7 a la menos 1. Y esto tiene que ser igual a 48. Bien. Aquí es donde entran nuevamente nuestras habilidades algebraicas de reconocer que cuando yo tengo un exponente negativo, para convertir ese exponente en positivo, yo puedo escribirlo como su recíproco. Y ahora, si a 7 enteros le quito un séptimo, entonces, ¿cuánto me queda? Bueno, hay dos formas de hacer esto. Yo puedo pasar ese 7 enteros en términos de 7, que yo ya sé que van a ser 49 séptimos, menos un séptimo, y esto va a ser igual a 48. 49 séptimos menos un séptimo, pues van a ser 48 séptimos. Y esto va a ser igual a 48. Ahora, ese 48 que está aquí multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo, y al pasarlo dividiendo, pues se van a simplificar. Y ese 7 que está dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando, y me queda que 7, perdón. Que 7 a la X, pues va a ser igual a 7. 7, pues a la primera potencia. Y de ahí en automático yo puedo ver que este X es igual a 1. La otra forma de proceder con esta resta que tenemos aquí, si a 7 enteros le quito un séptimo, entonces me quedo con 6 y 6 séptimos. ¿Y cuánto es 6 y 6 séptimos? Que es una fracción mixta. En una fracción impropia, pues 6 por 7 y 6 por 7 después le sumo esos 6. ¿Cuánto me da 7 por 6 más 6? 48. 48. Y son séptimos. Entonces es otra forma. Si no me acuerdo cómo hacer esto, puedo pasar por aquí. O simplemente le pregunto a la calculadora, oye, ¿cuánto es 7 menos un séptimo? Y exprésamelo en fracciones. Y me lo va a poner como 48 séptimos. Muy bien. Vamos a hacer
El número 7. Ok. ¿Qué se nos ocurre hacer? ¿Qué podríamos hacer? En los dos ¿Se casos puede anteriores. Dime. pasar la X multiplicando? Pasar la X O multiplicando. sea, bajarla. La del 3 a la X, bajar. ¿Te refieres a esta? Ajá. Podríamos Y hacer eso luego logaritmo. solamente si hubiera un logaritmo aquí. No lo hay. Pero pues se lo ponemos. Pero recuerden que lo que le hago a un lado, se lo tengo que hacer a otro. Pero ahora la pregunta es, ¿qué base de logaritmo voy a utilizar? ¿Cuántas bases tengo aquí? En esta expresión, ¿cuántas bases vemos? Puede ser que sean 2, porque, por ejemplo, el de, bueno, según yo, ¿no? 10 y lo multiplica 2 por 5, ya da 10. Y en la de 2 ya tiene, por ejemplo, el logaritmo base 2 y aparte el logaritmo base 3, ¿no? Ujú. Entonces, en total, ¿cuántas bases tengo? 3. 3. 3. Tengo la base 3, tengo la base 2 y tengo la base 10. O, como dice la compañera, si este 10 lo reexpreso como 2 por 5, entonces ahora tengo la base 3, la base 2 y la base 5. Sigo teniendo 3 bases. Cuando tengo muchas bases, para no confundirme, ¿cuál es la que voy a utilizar? Si utilizo 3, 2 o 10, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la que elegimos por La base default? 10. Base ¿Se 10. multiplican? Exactamente, la base 10. No los puedo multiplicar, esos dos números. Los pudiera yo multiplicar si fueran de la misma base, entonces los exponentes se sumarían. O si fueran del mismo exponente, podría yo factorizar ese exponente. Pero en este caso los multiplico como base 10. O logaritmo base 10, perdón. 3 a la x por 2 a la 2x más 1. Y lo que le hago de un lado se lo tengo que hacer al otro. Ahora, ¿por qué no le escribo aquí la base 10? Si quiero, yo puedo escribirle la base 10. Sin embargo, el que no tenga esa base ahí escrita ya por default significa que estoy utilizando una base 10. Bien. Del lado El, derecho eso el, está sencillo. ¿Mande? perdón. ¿El logaritmo hasta qué base se puede poner? La que tú quieras siempre y cuando esa base sea una base positiva. Ok, gracias. Logaritmo base 100,000, base 20,000, 200,000, 500,000, 700,000. La que tú quieras. Ahora, la base logaritmo 10 del número 10, ¿a cuánto es igual? 1. 1. Son operaciones inversas. Se simplifican a 1. Ahora, del otro lado, ¿pudiera yo bajar estos multiplicando aquí? No. Aún no. Pero lo que yo sí puedo hacer es aplicar la regla que me dice que en donde yo tengo un logaritmo de una suma, perdón, logaritmo de un producto. Y el logaritmo de producto, pues lo puedo separar a la suma de dos logaritmos. El logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Pues el logaritmo del primer factor del argumento es logaritmo base 10 de 3x, más el logaritmo del factor, del segundo factor de este producto, perdón. Y esto va a ser igual a 1.
¿Qué tal ahora? ¿Ya puedo bajar esta X? Sí. ¿Ya puedo bajar ese 2X más 1? También. ¿Cuál es mi error? Y ese es un error muy común. Que tiene que poner los paréntesis para multiplicar el 2x más 1 completito por el logaritmo de 2. Exactamente. Toda esta cantidad, la cantidad completa de 2X más 1 es la que estoy bajando y esa cantidad completa es la que tiene que multiplicar al logaritmo de 2. Sin esos paréntesis, entonces pareciera que solamente el 1 es el que está multiplicando al logaritmo de 2. Y ahora sí, distribuyo este producto. ¿Me vas a generar más logaritmos? Sí. Pero al final de cuentas lo que yo quiero es deshacer esos paréntesis para poder rescatar a esta X de aquí. Ahora sí, X por el logaritmo de 3 más 2X por el logaritmo de 2 más ese 1 por el logaritmo de 2, pues simplemente el logaritmo de 2 igual a 1. Ahora, ¿cuántas variables tengo en esta expresión? Una. Una sola variable llamada X. ¿Esto es una variable o es una constante? Constante. El logaritmo de 3 siempre me va a dar el mismo resultado. Nunca va a cambiar. Es como si yo tuviera 2 por X. Ese número 2 siempre va a ser 2 y nunca va a cambiar. La que es variable va a ser esta X. Entonces lo que yo puedo identificar aquí son términos semejantes. Tengo este que tiene X y este que tiene X. Y por otro lado, este que no tiene X y este que no tiene X. Entonces voy a llevar los que son términos semejantes de un solo lado, los naranjas, por ejemplo, y los otros que también son términos semejantes entre sí, del otro lado de la expresión, o de la ecuación, perdón. X logaritmo de 3 más 2 por X por el logaritmo de 2 igual a 1, y ese logaritmo de 2 lo paso del otro lado con la operación contraria, que es menos logaritmo de 2. Ahora sí, aquí del lado izquierdo yo tengo un binomio de dos términos, y se llaman términos porque tengo puros números que están multiplicándose, X por el logaritmo de 3, y de este lado tengo 2 por X por logaritmo de 2. En este binomio de dos términos, valga la redundancia, ¿cuál es el factor que tienen en común? X. Pues esa es la que voy a factorizar. Este sin la X es simplemente el logaritmo de 3, y este sin la X es 2 y logaritmo de 2. Y esto sigue estando igualado a 1 menos el logaritmo de 2. Y ahora sí, a final de cuentas, esta X está multiplicando a todo este número. Como es una multiplicación para aislar a la X o para despejar a la X, simplemente lo paso del otro lado dividiendo porque está en una multiplicación. Y esto lo puedo calcular fácilmente con la calculadora. ¿Cuánto les da 1 menos logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3 más 2 logaritmo de 2? Y obviamente es logaritmo base 10. Entonces, así como su calculadora se los dé, ya es logaritmo base 10. Cierren sus paréntesis, nada más eso no olviden. ¿Cuánto les da? $0.6477. ¿Cuánto, perdón? 6477. 6477. Sí. Sí.
Así es. Preguntas, muchachos. La siguiente clase, el día de mañana, vamos a estar resolviendo estos ejercicios de ecuaciones logarítmicas. Bien, que son de una forma muy similar, nada más que ahora en lugar de aplicar logaritmos, vamos a aplicar exponentes. Bien, y vamos a hacer un poco de aplicaciones, estas dos aplicaciones de las ecuaciones. Ahora, me preguntaban en la clase que cuándo va a ser en qué fecha realizarían el examen. Hasta ahorita es la misma fecha que teníamos establecida hasta donde me han indicado en coordinación, pero déjenme confirmarlo y yo les estaré avisando cuándo haríamos el examen. Y les prometo que este fin ya califiqué los exámenes. Sí hay quienes van a tener que hacer o repetir el examen. Todavía no están en peligro de irse a final, siempre y cuando pasen el segundo parcial. Pero pues es nada más cuestión de que se pongan a estudiar para que vuelvan a tomar el primer examen y lo pasen. ¿De acuerdo? Pues nos vemos el día de mañana, muchachos, y que pasen bonita noche. Gracias, hasta mañana. Gracias, profesor. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, bye. Hasta mañana. Gracias, hasta Hasta luego. mañana. Gracias, Adiós. hasta luego. Claro, profe, gracias.